Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 6. Y vamos a mirar la historia del miedoso valiente. Escuche con atención la historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y como ellos hicieron lo malo, diga conmigo, las malas acciones producen consecuencias. ¿Cierto que sí? Usted puede hacer todo lo que quiera, pero todo lo que hacemos tiene consecuencias o produce resultados. Amén. Entonces dice la Biblia que los hijos de Israel hicieron lo malo, y como hicieron lo malo, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Diga conmigo, Madián. Diga, los madianitas. Este ejército, este pueblo, dice la Biblia que Dios empezó a usarlos para traer opresión sobre el pueblo de Israel. Dice, como la mano de Madián los oprimía. Diga conmigo, oprimir. Oprimir significa dominar. Según el diccionario, oprimir significa producir angustia, presión. Y dicen que este pueblo oprimía a Israel. Y dicen los hijos de Israel, por temor, diga conmigo, temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Es decir, se escondieron. Ahí están los madianitas. Digan conmigo, los madianitas significa todo lo que me oprime, lo que me trae angustia, lo que me causa temor. Versículo siguiente, versículo 3. Sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, cuando tenían algo sembrado, cuando por fin conseguían algo, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Es decir, escúcheme esto, que cuando por fin ellos conseguían algo, se los arrebataban. Fíjese todo lo que estaba haciendo Madián: opresión, intimidación. Le están arrebatando su éxito, le están arrebatando sus logros. Versículo 4. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos. Diga conmigo, destruir los frutos. Destruir los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Les impedían tener fruto, les impedían prosperar. Escúcheme, porque todo esto, hoy en día nosotros no tenemos madianitas físicos, pero sí que tenemos a Madián encima. ¿Qué significa Madián? Todo lo que represente lo que nos oprime, lo que nos causa temor, lo que impide que prosperemos, lo que roba nuestro éxito, lo que roba nuestros logros. De pronto alcanzamos algo y se desaparece. Espere que el hermano va a contestar. Versículo siguiente. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo, versículo 6, se empobrecía Israel. Diga conmigo, se empobrecía en gran manera por causa de Madián. Fíjense qué panorama tan tremendo. Y todo esto vino como resultado de que ellos hicieron lo malo delante de Dios.
La desobediencia trajo a Madián, y Madián trajo opresión, temor, hambre, el impedir prosperar, el impedir avanzar, el quitarle sus logros y el empobrecerlos. Era una situación muy difícil, y la Biblia dice que llevaban 7 años viviendo de esa manera. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado a Madián en nuestra vida? ¿Y por cuánto tiempo hemos tenido que aguantar a Madián en nuestra vida? Algo que nos impide prosperar, como que sentimos que nos estancamos, que nos quedamos pobres, que no avanzamos, nos sentimos oprimidos, atemorizados. Sin embargo, en medio de esta situación, ellos empezaron a hacer lo que tiene que hacer cada persona que está experimentando a Madián en su vida. Dice, los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Dile a la persona que está a tu lado, no importa el problema que tengas, siempre la primera parte de la solución está en la oración. Diga conmigo, oración. Oración, otra vez, oración. Tienes opresión, tienes temor, no puedes avanzar, te estás estancado, no puedes prosperar, estás en pobreza. Ora. La Biblia dice que ellos empezaron a clamar, Dios, no aguantamos más a los madianitas. No podemos soportar un año más a Madián, un día más. Empezaron a orar. Y cuando ellos empezaron a orar, vino la respuesta de parte de Dios. Porque Él ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Otra vez, clama a mí y yo te responderé. Levante su mano y diga, gracias Dios, porque tú eres un Dios que responde la oración. Amén. Y como respuesta a la oración, Dios dijo, voy a levantar un libertador. Alguien que los libre de esto. Dios siempre, en medio de situaciones de opresión, de mucho sufrimiento, como estos, se fue y levantó un libertador. Ya conocemos la historia de Moisés, de Josué, de los jueces. Dios va como respuesta a la oración y para traer solución a esta problemática, llama a alguien. Jueces capítulo 6 versículo 11, vamos allí por favor. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Recuerden que los israelitas estaban como escondidos en cuevas. Todos estaban atemorizados y escondidos. Y allí en una cueva de tantas se encontraba un hombre llamado Gedeón, el miedoso valiente. Este es el personaje de hoy. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Y para qué estaba sacudiendo el trigo? ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Era un israelita más, atemorizado, angustiado, escondido, oprimido, pobre y escondiendo lo último que tenía. Ese era el personaje de nuestra historia de hoy. De pronto se le aparece el ángel de Jehová y le dijo, imagínate este saludo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. ¿Qué? Definitivamente Dios tiene mucha fe, ¿sí o no? Valiente, un hombre que se está escondiendo, que está lleno de temor y que está escondiendo lo poquito que le queda de comida. Dios dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Me gusta como lo dice la versión internacional, dice, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo. Valiente guerrero. Y él ahí escondido. Ponte en ese lugar, tú escondido. Y viene Dios y te dice,
Tú eres un guerrero valiente. Eres un varón esforzado y valiente. Eso no tenía sentido. No tiene sentido. Sin embargo, así es Dios. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Y Dios empieza a llamarlo a vencer algo de lo cual él tiene miedo. Imagínese, a vencer algo de lo cual él está atemorizado. Así es Dios. Versículo 13. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántos se han preguntado esa situación en su vida? Si Dios está conmigo, ¿por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y dice: ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Recuerden que esta es una nueva generación. Gedeón no estuvo en los milagros. A él le contaron que Dios abrió el mar y que vino una plaga de ranas y que una plaga de no sé qué. Y él decía, sus papás desde pequeñito le contaban que él tenía un Dios de maravillas. Pero él no lo estaba experimentando en este momento y dice: Señor, ¿dónde está el Dios que me cuenta mi papá y mi mamá que existía? ¿Por qué vivimos así, oprimidos, pobres? ¿Dónde está ese Dios? Dice: ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y escuche esto. Mirándolo Dios, y quizás riéndose, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Con esta tu valentía ahí escondido, a enfrentar un ejército de más de 135,000 soldados. Escuchen, según Jueces capítulo 8, más de 135,000 soldados. Y que llegue Dios y te diga: necesito que tú vayas a vencer ese ejército. Yo te estoy enviando con esta tu fuerza. Y escuche, Gedeón le respondió de nuevo: ay, Señor mío, ¿con qué? Escuche lo que dice él: ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué fuerza? ¿De qué estás hablando? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y le dice: he aquí que mi familia es la más pobre. Somos pobres. Y yo soy el menor, yo soy joven. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Somos pobres. Soy joven. Jehová le dijo, versículo 16, escuche: yo estaré contigo. Escuche otra vez: yo estaré contigo. Y tú los derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No importa que sean miles, yo estoy contigo. Y tú los vas a derrotar. Yo, Señor, heme aquí, envíalo a él. Yo. Escúcheme. Lo primero que tenía que hacer nuestro miedoso valiente Gedeón para derrotar a un gran ejército y obtener la victoria que Dios lo estaba llamando a obtener, era enfrentar sus temores y su inseguridad. Sus temores. Escúcheme, evidentemente Gedeón no era capaz de ver lo que Dios estaba viendo en él. Amén. Él no lo veía. Eso.
Póngale descuidado. No lo veía. Porque ¿qué estaba viendo Dios en él? Ayúdeme. Un valiente guerrero. Le dijo, tú eres un valiente guerrero. Y él miraba. Él no estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Porque hay veces estamos tan metidos en los problemas que no vemos lo que Dios está viendo en nosotros. Amén. Escúcheme. Por otro lado, Gedeón necesitaba creer lo que Dios estaba diciendo de él. Porque a lo mejor a nosotros nos han dicho, usted no sirve para nada, usted es igualito a su papá, usted no sirve, usted no puede, usted es un bobo, usted es un tonto. Y la gente podrá decir muchas cosas. ¿Quién sabe qué le habrían dicho a Gedeón? Pero él necesitaba empezar a creer lo que Dios estaba diciendo de él. Y tú y yo necesitamos empezar a creer lo que Dios dice de nosotros. Cuando tú vienes aquí a la Biblia, Dios dice que tú eres hermoso para Él, que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres su especial tesoro, que tú eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, que tú eres alguien elegido por Dios, que mayor es el que está contigo que el que está contra ti, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. La cuestión es que nada va a pasar si yo no creo lo que Dios está diciendo. Dios le estaba diciendo muchas cosas a él. Tú eres un guerrero, tú puedes, con tu fuerza, ese ejército que ves no es nada, yo estoy contigo. Él necesitaba empezar a creer lo que Dios le estaba diciendo. Necesitaba deshacerse de toda la frustración y la autocompasión que él tenía. Porque escúcheme, si hay algo es malo, es cuando nosotros nos compadecemos de nosotros mismos. Ay, qué pesar de mí. Ay, a mí me va tan mal. Yo soy tan pobre. No. Pablo remalas, o Pedro remalas, ¿cómo es? No. Me ha ido tan mal en la vida, eso no sirve para nada. Dios, lo que Dios lo mueve no es la autocompasión, a Dios lo mueve la fe. Amén. Tenía que deshacerse de esa frustración porque él vivía frustrado. ¿Dónde está Dios? Y si existe Dios, ¿por qué no hace nada? Él estaba frustrado, necesitaba. Para tener la victoria que Dios le quería dar, tenía que deshacerse de esa frustración y de esa autocompasión que tenía. Necesitaba reconocer lo que Dios le estaba diciendo. Escúcheme, que no consistía en lo que él tenía. Él decía, ¿con qué? Que no consistía en lo que él era. Es que yo soy pobre, es que yo soy el menor de la casa. Que consistía en lo que Dios le estaba diciendo. Es que no importa quién tú eres, lo que importa es quién está contigo. Yo estaré contigo. Cuando Dios llama a Josué, Josué tenía que reemplazar a Moisés. Reemplazar a Moisés era la cosa más increíble. ¿Quién va a reemplazar a Moisés? Si la Biblia dice que no se ha levantado alguien en la tierra con las señales y los prodigios de Moisés. Y lo que le dice Josué es, tú no te preocupes, tú no eres Moisés, pero así como estuve con Moisés, estaré contigo. El problema no es quién tú eres, la cuestión es que tú creas quién está contigo. Amén. ¿Quién está contigo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Y que no es con ejército, no es con mi fuerza, sino con su espíritu que yo voy a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Josué tenía que, Gedeón tenía que vencer toda esta inseguridad, todos estos temores, todas estas frustraciones, si quería obtener la victoria. Si tú quieres ser libre de eso que te está impidiendo avanzar, de eso que te está empobreciendo, de eso que impide que tu situación cambie, de eso que ha venido a tu vida a robar tus logros y tu avance, tú tienes que deshacerte de los temores y de la inseguridad y de todas estas cosas que muchas veces no permiten que nosotros podamos ver lo que Dios está viendo en nosotros. Amén. Lo segundo que tenía que hacer Gedeón después de deshacerse de estos temores y de estas inseguridades
es obedecer la dirección de Dios que le estaba dando allí en el versículo 25. Mire lo que dice. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y escuche, derriba el altar de Baal. Diga conmigo, derribar a Baal. Otra vez, derribar a Baal. Y dice, y corta también la imagen de acera que se halla junto a él. Diga conmigo, derribar un ídolo y cortar una imagen. Eso es lo segundo que tenía que hacer él. Derribar un ídolo y cortar una imagen. Y lo tercero que tenía que hacer se lo dice en el versículo 26. Y edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios. Escuche que el Dios le dice 3 cosas para que tú puedas obtener esa victoria. Todo esto es progresivo. Primero, si él quería destruir a los amalecitas, tenía que vencer su inseguridad y sus miedos. Segundo, tenía que derribar un ídolo, cortar una imagen y edificar un altar. Otra vez que 3 cosas. Número 1, que es derribar un ídolo, cortar una imagen y construir un altar. 3 cosas importantes. En el paganismo de aquella época, pon la imagen que está ahí adelante, la gente acostumbraba a levantar ídolos, becerros, animales, figuras humanas, y se postraban y los adoraban. Y si hay algo que Dios ha odiado siempre es la idolatría. La idolatría es cuando el hombre se forma un ídolo y lo adora, una imagen y la adora. Y Dios le dice a él, pon la imagen siguiente, yo necesito que para darle la victoria que yo les quiero dar, usted tiene que ir y derribar ese ídolo que ustedes tienen ahí metido. Porque hasta que ustedes no derriben ese ídolo, yo no les puedo dar el avance, ni la prosperidad, ni la victoria que ustedes necesitan. Derriben el ídolo. Porque escuche, la idolatría era lo que los había traído a ellos a esta situación. Entonces, si ellos querían salir de ahí, tenían que romper y destruir sus ídolos. Nosotros nos sentimos muy bien porque decimos, no, nosotros ya no tenemos ídolos, aquí no hay. Pero resulta que hoy en día en nuestra sociedad se han levantado otros ídolos y muchas veces estando en la iglesia seguimos siendo idólatras. Y no porque tengamos una estatua en la casa y nos postremos ante ella, sino que hemos levantado los ídolos modernos. ¿Qué es un ídolo? Es algo que tú tienes en un lugar que no le corresponde. Es algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Es algo al que tú le das una importancia y le das una pasión que no deberías darle porque le pertenece a Dios. Algunas personas, pon la imagen siguiente, han hecho de este su ídolo. Se han postrado y le han dicho al dinero, a la riqueza, a los bienes, tú eres mi Dios. Lo único que piensan todo el día es en eso. Para lo que viven es para eso. Su tiempo y su prioridad es eso. Y dicen, yo amo a Dios, pero para Dios tienen 5 minutos y viven 24 horas pensando en esto. Y dicen, yo no soy idólatra. No soy idólatra. Tú tienes un ídolo para derribar. Pon el siguiente. Algunos nos hemos levantado un ídolo, el ídolo de la tecnología. Oramos 5 minutos, pero tenemos 4 y 5 horas diarias en Facebook, en internet. Pero no somos capaces de orar ni de leer la Biblia 5 minutos. Y nos postramos y lo primero que hacemos es revisar nuestros contactos por la mañana. Y le decimos a Facebook, aquí estoy, soy tu súbdito, te amo.
Y le decimos a WhatsApp, lo primero que nos levantamos a mirar el celular, a ver cuántos no han mirado nuestra conversación, cuántos miraron nuestra foto. Y Dios dice, rompe ese ídolo que tienes, porque no vas a poder avanzar con ese ídolo ahí. El tiempo que le estás dando, la energía, la fuerza, la importancia que le das a eso, es mayor de la que me das a mí. Rompe esos ídolos. Amén. O ay, 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 diga ay, 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 o cualquier cosa diga. Algunos han convertido su trabajo en un ídolo. A la iglesia llegan a la hora que les da la gana, pero al trabajo sí hay que llegar a la hora que es, ¿cierto? Y nos sorprendemos de por qué tenemos opresión, por qué hay temor, por qué no avanzamos, por qué se nos arrebata la prosperidad, por qué de repente pensamos que lo alcanzamos y se esfuma. Dios dice, ¿quieres tener la libertad y la victoria? Rompe, derriba sus ídolos. Pon la siguiente. Algunos han puesto, mira, la devoción. Este es su Dios, su ídolo, su majestad, el alcohol, o un vicio, o el sexo, o aún, pon la siguiente, han convertido a una persona en su ídolo. Yo he conocido personas enfermas que su ídolo es un muchacho. Hace días recibí la llamada de una mujer desesperada de otra ciudad. He intentado suicidarme, estoy enferma, estoy en el psiquiatra por él. Y yo le dije, tienes un grave problema porque él es tu Dios. Tienes que quitarlo a él y poner a Dios en el lugar que le corresponde. Amén. Algunos han idolatrado a una mujer, un hombre. No, Señor, ese no es tu Dios. Yo no puedo vivir sin él, pastor. Rompa ese ídolo antes de que venga Dios y se lo rompa. O de que otra se lo lleve para que usted se dé cuenta. Su primer lugar, su prioridad, su adoración, su fuerza, su tiempo, su calidad tiene que ser para su Dios y mi Dios. Amén. Entonces viene Dios a Gedeón y le dice, yo necesito que tú rompas el ídolo, derribes a Baal, derribes a tu Baal, derriba a tu ídolo, derriba los ídolos de tu corazón. ¿Cuántos queremos trabajar en eso? Yo creo que hasta aquí podríamos dejar la predicación, ¿cierto? Y ya con eso tenemos mucho trabajo. Pero hay más carne todavía para aquí para comer. Lo siguiente que le dice es, tienes que cortar una imagen. Pon la siguiente, rompe una imagen. La imagen de acera que hay allí. Y si hay algo que tú y yo necesitamos para poder avanzar, es romper con una imagen. Yo no sé cuál sea la tuya. Algunos tenemos una imagen que fabricamos en nuestro pasado. La imagen que tiene la gente de nosotros, o que tenía la gente que nos conoció. ¿Cuántos saben que esa imagen del pasado tenemos que romperla? La imagen negativa que tiene la gente del cristianismo, tenemos que romper con eso, ¿o no? Es que todos los cristianos son unos hipócritas. Tenemos que romper esa imagen, ¿o no? Que los jóvenes de hoy no sirven para nada. Tú como joven tienes que romper esa imagen. Mira, todo el fundamento de esta iglesia está puesto sobre esta palabra. Porque con esta palabra Dios me llamó a mí. Y cuando me llamó en esta ciudad me dijo, yo necesito que tú rompas la imagen que la gente tiene aquí del evangelio. Quiero que traigas una imagen diferente del cristianismo en esta ciudad. Amén. Rompe con una imagen que había. Un poco de gente encorbatada, pero con hipocresía y mentira y engaño. Trae una imagen diferente del evangelio. Rompe la imagen. Rompe la imagen. Tú eras un vividor, una persona engañadora, una persona de falsedad. Eras una persona de negocios turbios. Tienes que romper con esa imagen, traer una imagen nueva a tu vida. Amén.
¿Lo crees o no? Entonces, lo que le dice el Señor a Gedeón es: derriba el ídolo, rompe la imagen y construye, pon la que está ahí adelante, edifica un altar para mí. En la mayoría de los tiempos de crisis que hubo en Israel, siempre se reflejaba en el altar. Cuando el pueblo estaba pasando hambre y estaba en esclavitud, iban y miraban el altar y el altar estaba destruido, arruinado. Recuerde que cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, lo primero que tuvo que hacer fue reparar el altar que estaba arruinado. Para nosotros poder salir de esa situación de esclavitud, de opresión, de falta de prosperidad, de estancamiento, necesitamos reconstruir el altar. ¿Qué significa esto? Necesito reparar mi comunión con Dios, mi intimidad, mi devoción. Y no estoy hablando de venir los domingos a la iglesia. Estoy hablando de su relación personal con Dios, su intimidad con Dios. ¿Cómo está usted cómo está su altar hoy día? ¿Está derribado? ¿Está destruido? ¿Cómo está su tiempo de oración, de búsqueda de Dios, de lectura de la palabra, su comunión con Él, su pasión? ¿El altar está dañado o el altar está reparado, está bendecido? Dice: construye un altar, repara el altar. Para Gedeón poder tener la victoria que Dios lo estaba llamando a tener, tenía que romper el ídolo, cortar la imagen y reparar, edificar un altar. Dice la Biblia en Jueces 6:24: Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Este altar permanece hasta hoy. ¿Sabes que de ahí salió el nombre de nuestra iglesia? El altar tenía que llamarse Jehová. Así era el nombre de nuestra iglesia. ¿Cuántos están aquí que pertenecieron a Shalom? ¿Cierto? Así se llamaba nuestra iglesia, Shalom. Pero no podemos sostener el nombre por la cuestión legal. Ya había una iglesia, entonces lo cambiamos, Casa de Paz. Pero el fundamento está allí. Quiero que establezcas en esta ciudad un altar. Jehová Shalom, Dios es el Dios de mi paz. Dios es plenitud. Shalom es una palabra muy grande en el hebreo. Es una palabra que significa plenitud, significa paz, significa integridad, algo completo, abundancia. Y él construyó y edificó un altar diciéndole: Dios, tú eres mi todo, mi paz, mi plenitud, mi gozo, mi abundancia. Necesitamos regresar a eso, edificar, restaurar, reparar nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. Tan pronto él hizo esto, cuando él derribó, eso le trajo problemas a él, porque él lo hizo de noche por miedo, y por la mañana todo el mundo se estaba preguntando: ¿quién destruyó el ídolo? ¿Quién cortó la imagen? Y esto le trajo a él problemas. Pero dice la Biblia que algo dio como resultado él hacer lo que hizo: romper los ídolos, cortar la imagen y restaurar un altar. Dice la Biblia en el versículo 34: entonces, y esa palabra entonces significa como resultado de lo que él hizo, el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios? Rompe los ídolos, corta la imagen, levanta el altar. Amén. Vino el Espíritu sobre él, fue lleno del Espíritu Santo. En ese tiempo sobre muy pocos venía esto, el Espíritu de Dios. Y cuando él tocó la trompeta o el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Como resultado de que él obedeció a Dios, vino el Espíritu y Dios le mandó gente, para un ejército, para que lo apoyara. Dios trajo personas para ayudarlo. En el versículo 35 dice: envió mensajeros por todo Manasés, y también ellos se le unieron. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Naftalí, los cuales salieron a su encuentro.
Eso me hace recordar cuando nosotros empezamos esta iglesia, empezamos mi esposa y yo. Pero una vez que nosotros empezamos a edificar el altar Shalom, Dios empezó a traer. Y ustedes han sido traídos por Dios, ¿lo creen o no? Para respaldar lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. De repente, escúcheme, Dios mueve a Gedeón a otra etapa. Listo, ya empezaste a trabajar en tus miedos, en tus inseguridades, en tus frustraciones. Ya derribaste ídolos, ya cortaste la imagen, ya edificaste un altar. Dios lo lleva a enseñar a Gedeón a apoyarse totalmente en él. Y se lo enseña de una manera impresionante. Mira, capítulo 7, versículo 1. Jeroboam, que es otro nombre de Gedeón. ¿Sabes qué significa Jerobaal? Jerobaal significa que Baal pelee contra él. Porque como él destruyó ese ídolo que se llamaba Baal, todos al otro día lo querían matar. Y el papá dijo: si Baal es un dios, que Dios pelee, que ese Dios pelee con él. Y así se siguió llamando a él, que Baal pelee contra él, Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón. Y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Arot. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle más allá del collado de More. Y Jehová dijo a Gedeón: escúcheme, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Escúcheme, Dios le estaba diciendo a Gedeón: necesito que empieces a cortar con un poco de gente que no va a ir contigo. Donde tú vas no puedes llevar a todo mundo. Hay gente que tienes que dejar en el camino. Hay gente que no está lista para entrar a donde Dios te quiere llevar. Hay gente que no tiene la visión que tú tienes, que no puede ver lo que Dios está viendo, que Dios no le ha mostrado lo que a ti te ha mostrado. Y esa gente Dios te los va quitando en el camino. Amén. Y si uno no aprende a despojarse, va uno a terminar cansado, como Abraham, tratando de llevar gente con uno que Dios le ha dicho que deje a esa gente en el pasado. ¿Se acuerdan de Abraham con su sobrino? Dios le dijo: déjelo, y él se quiso arrastrar, no le trajo sino problemas. Y hasta que él no se separó de él, Dios no le mostró el propósito que tenía. Hay gente que obstaculiza el propósito de Dios en tu vida, en mi vida. Hay gente que Dios no tiene preparada para caminar. Hay gente que Dios pone en el camino para estar con uno un tiempo, pero después dice: déjalo, que tú tienes que seguir. Amén. Y él estaba confiado porque tenía un ejército de 32,000. Eso no era mucho, considerando que el otro ejército eran de más de 130,000 personas. Pero uno dice: 32,000 es algo, ¿cierto? Pero corre uno con el peligro de empezarse uno a apoyar en el hombre, en la amistad, en los recursos de la gente. Y Dios empieza a remover esos apoyos. Versículo 3. Y le dice: vamos a hacer lo siguiente, Gedeón. Haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa. ¿Te imaginas? Llegó Gedeón y dice: bueno, Dios dice que el que tenga miedo, que mañana madrugue y se devuelva. Y uno dice: no, se van 5 o 6. Y dice: regresaron de los del pueblo 22,000, se le fueron. Y le quedaron 10,000. Se le fueron 22,000 de una. ¿Te imaginas el golpe? Los que tengan miedo que se devuelvan, y se le devuelven casi todos. ¿Con qué clase de gente estaban dando?
Estaba andando con gente que caminaba en temor, y el temor paraliza y el temor es contagioso. Y Dios dijo: deshazte de todos los miedosos. Se fueron 20,000 que no estaban en el plan de Dios para esa victoria. Dile a la persona que está ahí a tu lado: no te pongas triste cuando Dios empieza a remover apoyos. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos la iglesia, que empezamos con un grupito muy pequeño, 2, después llegamos como a 12 personas de ahí, eso nunca pasaba de 12. Pero un día vino una a decirnos: me voy de la iglesia. No, qué desastre. Mi esposa lloró todo el día, le quedaban por ahí. No, pastor, yo me voy para una iglesia que yo vi, porque es que allá sí hay mucha gente y aquí no hay nadie. Y allá, vea, las sillas son organizaditas, derechitas. Eso me dijo. Y yo, ay, madre. Le dije: no, pues hermana, la bendecimos, porque toca pedirle a Dios que nos enseñe a enderezar las sillitas para que usted se amañe. Complicado. Pero los primera gente que nos abandonaba y se iba de la iglesia, nosotros sufríamos, llorábamos. Y no entendíamos de que es que Dios, hermano, hay gente que se tiene que llevar. Porque no tienen tu visión, no tienen tu corazón, no vas para donde tú vas. Dios quiere con ellos otra cosa. Amén. Y Dios, hay gente que se tiene que ir. Y amén. Ya hoy en día no lloramos. Algunas veces da uno hasta gracias. Porque hay gente que uno entiende que va a estar mejor en otro lado y que nosotros también vamos a estar mejor acá. ¿Entienden? Esto suena duro, pero así es. Hay gente que tiene que seguir su camino y nosotros tenemos que seguir el nuestro. Amén. Y si algún día tú te tienes que ir de aquí, te tienes que ir y te vas con nuestra bendición. No te va a pasar nada, no te va a venir ninguna maldición, no te vas a enfermar. Cuentas con nuestra amistad, nuestro apoyo. Ojalá que algo bueno salgas diciendo de aquí. ¿Cierto? Que algo lindo se te haya quedado en el corazón. Pero hay gente que se tiene que ir. Y Gedeón tuvo que despedir a 20,000 de uno. No sé si tuvo que aprender lo más duro. 20,000. Y bueno, se le quedan ya 10,000 y uno dice: bueno, Señor, con 10,000, bueno, 10,000 es algo. Jehová dijo de nuevo a Gedeón, versículo 4: aún son demasiados. Señor, pero estamos enfrentando más de 130,000. Son muchos. 10,000, no, es una cantidad, no necesita todo eso. Llévalos a beber agua, y allí los pondré a prueba. El que yo te diga: vaya contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga que no vaya contigo, no irá. Hay gente que yo quiero que te acompañe en la visión, y hay gente que yo quiero que despedir de una vez. Llévalos a las aguas. Escúcheme que esto es importante. A las aguas. En el agua se aprende algo muy importante. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová le dijo, le puso una señal: a cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló rodillas. Diga conmigo: dobló rodillas para beber aguas. Otra vez, dobló rodillas para beber aguas. Pon la imagen que está ahí adelante, por favor. Escúcheme, vean que aquí uno con las imágenes se entiende más fácil. Esta era la señal. Dios dijo: yo quiero que tú mires la gente que tienes y que mires ellos cómo lidian con su sed, con sus pasiones. Los que se arrodillen y dejen de mirar al frente
Pongan su vista en el suelo para satisfacer su sed y se olviden de lo que tienen adelante. No te sirven. Los que nunca pierdan de vista hacia dónde van, hacia qué los llamé, esos van contigo. No confíes en nadie que deja su llamado por satisfacer su sed, que deja de mirar a Dios por mirar al piso, por mirar a ver qué le sale, qué le resulta. No confíes en nadie que por satisfacer su pasión y su ambición deja de mirar el llamado de Dios. Esa gente, no camines con esa gente más, Gedeón, no te sirve. Saca de tu camino aquellos que su sed es más importante que lo que tienen por delante. Saca del camino aquellos que dejan de mirar al frente y se ponen a mirar al piso, se ponen a mirar a la tierra. Todos los que miraban a la tierra, Dios dice, con ellos no vas. Todos los que seguían así y traían el agua a la boca, Dios dice, con esos vas. Anda con gente que no pierda la visión, que tenga sus ojos puestos en el cielo, los pies en la tierra, pero sus ojos puestos en... Que no dejen de mirar el llamado, que por satisfacer su sed no desvíen sus ojos. Versículo 7 le dice, entonces Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 que lamieron el agua te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Dígale a los demás que se vayan todos, 9,700 para la casa. Y él tenía que despedirlos. Muchachos, no, muy linda la reunión y todo. Pero el Señor dice que ustedes no van. Dios me dice que con 300 que siguen mirando hacia adelante, con esos me da la victoria. Con gente que se arrodilla a satisfacer su ambición, su pasión, no. Ni con miedosos. Dios le estaba diciendo, no te preocupes, Gedeón, porque yo puedo hacer más con menos. Algunas veces Dios puede hacer más con menos. Así es Dios. De nada te sirven 32,000 que no enfrentan sus miedos y que se rinden ante sus pasiones. Y se quedó con 300 para enfrentar 135,000. Qué tenaz esto, ¿cierto? Versículo 8, vamos ya llegando al final. Yo sé que usted tiene que almorzar y yo también. Habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, se quedó con 300. Ahora escúcheme, los 300 que se quedaron tenían que ser 300 valientes, porque ¿quién se va a quedar ahí con 300 para enfrentar a 130,000? Era gente muy especial la que se quedó ahí. Sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Aconteció que aquella noche, imagínate, ahí dice la Biblia que era como langosta regado, era una multitud impresionante. Si tú vas a un estadio y ves 30,000 y quedas aterrado, imagínate viendo más de 130,000, una cosa impresionante. Y lo pone a mirar lo que tenía que enfrentar. Y dice en la Biblia que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes miedo, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado. ¿Tienes miedo? ¿Cómo así? Espera, ¿cómo así? Los miedosos no es que se tenían que devolver. ¿Y por qué no se devolvió él? Si él también era un miedoso. Pero era un miedoso diferente. Era un miedoso que también tuvo la opción de regresar. Y sin embargo decidió avanzar a pesar de sus miedos. Amén. Esa es la diferencia. Por eso es un miedoso valiente.
porque él tenía igual de miedo que todos, pero el miedo no lo paralizaba. Él seguía avanzando a pesar de su miedo. Amén. Esos miedosos valientes que la gente ni se da cuenta que están asustados, pero ellos están muertos del miedo. Que caminan como un león en el día, pero por la noche están: ¡Dios mío, ayúdame! Señor, ¿qué hago? Pero solamente lo sabe Dios. Aquí le está hablando uno de esos. Yo creo que nadie describiría más mi vida que Gedeón. Señor. Pero al otro día, ¿cuántos dicen amén? Dios, vamos a ir a la victoria. Con miedo, pero enfrentando. Con miedo, pero avanzando. Por la noche llorando del miedo y por la mañana se secaba las lágrimas. Bueno, vamos a ir a vencer. Dios. Como el Chapulín, ¿cierto? Y sí, vamos. Enfrentando su temor, su miedo. Animando a la gente a batallar, pero él mismo con un miedo impresionante. Y Dios le dice: ¿tienes miedo? Y le dice: Señor, estoy que me muero. Le dice: si tienes miedo, baja. Y yo bajo, voy a ir a ver qué pasa. Baja porque necesitas escuchar algo. Dice: baja al campamento, lo manda al campamento enemigo. Versículo 11 dice: y yo quiero que oigas lo que están hablando tus enemigos. Wow, qué tremendo eso. Escúchame porque Dios le está diciendo: voy a usar tu oposición para animarte. Voy a usar a tus enemigos para animarte. Yo quiero que vayas y escuchen qué es lo que están hablando de ti. Esos que están hablando de ti, por algo están hablando de ti. Amén. Nadie habla de alguien que no importa. Cuando hablan de uno es porque doy que hablar. Amén. No te preocupes por la gente que te critica, que habla de ti, que tienen celos. Cuando uno habla de otros porque está celoso, le tiene envidia, por algo no habla de alguien. Si a uno no le importa, uno no habla de alguien que no le importe. Amén. No desmaye usted ni se deje desanimar por los comentarios. Dios a veces dice: ve y escucha lo que están hablando de ti. Mira todo lo que hablan de ti. Eres importante, eres especial. Por algo hablan de ti. Amén. Versículo siguiente. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido. Volvamos al 11. Y oirás lo que hablan. Entonces te animarás con lo que ellos están hablando y descenderás a atacarlos. Gedeón descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían esparcido en el valle como una plaga de langostas, y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Y en el momento que llegó Gedeón, un hombre del ejército enemigo, escuche lo que hace Dios. Un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo: ¿cómo le parece que tuve un sueño? Veía un pan de cebada gigante que descendía de la montaña al campamento de Madián. Llegó a la tienda ese pan y golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Ese tipo comió muchos frijoles por la noche, ¿sí o no? Soñé con un pan gigante que caía de la montaña, nos caía y nos derribaba a todos. Y el otro le dijo: escuche. Y Gedeón estaba ahí escuchando. ¿Cómo le parece este sueño? Y el otro le dijo:
¿Dónde vamos? Versículo 13, 14. Su compañero respondió: esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos, nos ha entregado en sus manos con todo el campamento. Escúcheme, qué tremendo que los enemigos de Gedeón conocían mejor su fuerza que él mismo. Recuerde que él decía: ¿quién soy yo? Yo soy pobre, yo no tengo nada. Y yo le decía: tú eres un hombre esforzado, valiente. Los enemigos tenían una mejor apreciación de lo que él era que él mismo, y Dios estaba teniendo que utilizar a su oposición para hacerle entender de que Dios le había dado la victoria, de que él era un valiente, de que él era un guerrero, de que Dios tenía un propósito. Amén. Dice la Biblia en el versículo 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué dice la Biblia que hizo? Adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, muchachos, porque Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha entregado a Madián. Ellos están asustados. De verdad, Dios está con nosotros. Den un aplauso a Dios. Y para terminar la historia, dice en el versículo 16, Dios le revela una estrategia a Gedeón con 300 hombres para enfrentar más de 130,000. Dice: repartió los 300 hombres en 3 escuadrones y puso trompetas en manos de todos ellos y cántaros vacíos con antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que estaba, lleva versículo 19, consigo al extremo del campamento. Cuando acababan de renovar los centinelas de la guardia de la medianoche, llegaron a medianoche cuando todo el mundo estaba durmiendo, y llegaron con trompetas y con unas antorchas a hacer una huya impresionante. Y dice la Biblia que a medianoche tocaron entonces las trompetas y quebraron los cántaros. Se escuchó, fue un bullicio impresionante que llevaban en sus manos, y encendieron antorchas, 100 por acá, 100 por allá, 100 por allá, todos haciendo bullas con trompetas, encendiendo antorchas, quebrando vasijas. Y dice la Biblia en el versículo 20: los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron con la mano izquierda las antorchas y con la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Los israelitas se mantuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr, ¿te imaginas 130,000 personas corriendo desesperadas, escuchando un bullicio? Se levantaron todos desesperados a correr. Y dice la Biblia, mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno contra sus compañeros. Se mataron solos. Todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerea, hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Dios les dio la victoria. Dios cumplió lo que les había dicho: no eres tú, soy yo el que va contigo, y yo te doy la victoria. Yo soy el que va a pelear por ti. Tú lo único que tienes que hacer es creer en lo que yo te estoy diciendo. Amén. Y finalmente, hermano, un miedoso valiente fue usado por Dios para traer una gran victoria a su pueblo. Y Dios le demostró que Dios da la victoria con muchos o con pocos. Pero escúcheme el proceso. Recuerden, Gedeón tuvo que vencer sus miedos, su inseguridad. Gedeón tuvo que romper sus ídolos, cortar las imágenes, edificar un altar. Gedeón tuvo que aprender a sacar de su camino personas que obstaculizan nuestro avance. Tuvo que seguir caminando a pesar del temor, enfrentar sus miedos.
tuvo que utilizar a su oposición para fortalecerse en Dios. Y tuvo que aprender a creer lo que Dios estaba diciendo de él y lo que él tenía y lo que él era en Dios. Y finalmente Dios dio la victoria. Y Dios te va a dar la victoria a ti también.